una chispa empezó a verse al final de la época media. Nuevas ideas, pensamientos, nuevo arte, música, aportes en la ciencia y genios. El renacimiento de todas estas ideas marcaron el fin de una era y el comienzo de una nueva. ¿A qué te suena el renacimiento? ¿Y qué crees que fue? La palabra renacimiento significa revivir. El renacimiento fue un amplio movimiento cultural producido en Europa entre los siglos XV y XVII. Lo que implicó una transformación profunda del pensamiento de las artes y las ciencias y presentó la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Se caracterizó por el retorno a las formas culturales de la antigua clásica. El Renacimiento significó un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Ese periodo significó progresivamente y sostenidamente todos los ámbitos de la vida. Para los pensadores, esta época sirvió como un nuevo nacimiento, debido a que la Iglesia Católica permitió muchos descubrimientos y mucho avance a la hora de progresar. Todo en el mundo las cosas pasan por algo y el Renacimiento no fue la excepción. El surgimiento del interés por la cultura clásica. El Renacimiento fue una reacción contra la teología y la filosofía medievales, que se centraban en la fe. Los intelectuales renacentistas se volvieron hacia la antigüedad clásica, específicamente la griega y la romana, buscando ejemplos de belleza, razón y virtud. El desarrollo del comercio y la burguesía. El crecimiento del comercio en las ciudades italianas fortaleció a la burguesía, una clase social que se enriqueció a través del comercio y que se convirtió en un importante mecenas de las artes y de las letras. Innovaciones en las artes y en las ciencias. El Renacimiento fue una época de grandes descubrimientos científicos y tecnológicos, como la invención de la imprenta, que facilitó la difusión del conocimiento. Además, surgieron nuevos estilos artísticos que buscaban la perfección y la armonía, como la perspectiva en la pintura. Vive el feudalismo. La decadencia del sistema feudal permitió que las ciudades ganaran autonomía y desarrollaran sus propias instituciones y formas de gobierno, lo que contribuyó al florecimiento cultural. El Renacimiento es como una rosa con espinas. El Renacimiento fue algo grandioso y que tuvo mucha influencia para lo que ahora somos y vivimos, pero no todo es bueno, ya que tuvo sus consecuencias. El Renacimiento fue una época de renovación cultural, artística, literaria, científica y filosófica, que se desarrolló entre los 15 y 16 siglos. Se caracterizó por una vuelta a los valores de la antigüedad clásica, el nuevo enfoque del estudio de la naturaleza y el surgimiento de una nueva visión del mundo, haciendo que sea una evolución para los seres humanos. Cambió en la percepción del mundo y del ser humano. El Renacimiento expresó la visión teocéntrica del mundo medieval por una visión antropocéntrica en la que el ser humano se convirtió en el centro del universo. Desarrollo de la educación. Se creó una nueva conciencia de la importancia de la educación, lo que llevó a la creación de universidades y escuelas, así como la publicación de libros y difusión del conocimiento. El inicio de la Edad Moderna. El Renacimiento marcó el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, una época de grandes descubrimientos geográficos, avances tecnológicos y científicos. En el Renacimiento, los derechos humanos tuvieron que pasar por muchos desafíos. Los derechos se conocían entre algunas personas, pero todavía no eran generalmente conocidas o castigadas por todas las personas, lo cual ocasionaba que muchas personas hicieran actos indebidos sin saber que violaban los derechos de las personas. Por esta razón se hacían persecuciones y conflictos debido a la religión y los diferentes ideales. Por la tortura y los castigos se ponían en riesgo los derechos de la vida, de la religión y el derecho de tener una vivienda. No solo eso, violaron muchos derechos humanos debido a la peste negra, y se preguntarán por qué. Bueno, debido a la peste negra muchas personas murieron, lo que los obligó a estar aislados en sus casas, y debido a eso perdieron el derecho a la libertad de movimiento y también al derecho a sus bienes, ya que muchas casas fueron quitadas o destruidas para mayor libertad. Durante siglos, el conocimiento estuvo al servicio de la Iglesia, pero en el Renacimiento, el hombre se convirtió en el centro de las ideas y conocimientos, en las obras de arte, en los tratados científicos, en la música y también en la arquitectura. La arquitectura colonial. ¿Qué es? Bueno, es un estilo arquitectónico que floreció entre los siglos XVI y XIX respectivamente, que fue
marcado por la llegada de los colonizadores europeos a América Latina. Este estilo refleja una función única en que las influencias arquitectónicas europeas y las adaptaciones necesarias para responder a los materiales, el clima y las culturas locales del Nuevo Mundo. A pesar de su diversidad, la arquitectura colonial conserva características distintas que la hacen reconocible y valiosa, como parte del patrimonio cultural de muchas naciones. Bueno, el origen de la arquitectura colonial se remonta al descubrimiento de América y la posterior colonización por parte de las potencias europeas, principalmente los países de España y Portugal. Estas naciones trajeron consigo no solo sus tradiciones religiosas y culturales, sino sus estilos y técnicas de arquitectura, que fueron reinterpretadas y adaptadas al nuevo medio. Este proceso de adaptación resultó en la creación de un estilo arquitectónico con características propias, que si bien mantiene las raíces europeas, ha desarrollado un carácter distinto en cada región donde se asentó. En la arquitectura renacentista se usaban principalmente piedra, ladrillo, mármol y madera, siendo el mármol y la piedra caliza los más importantes por su durabilidad, trabajabilidad y belleza. El ladrillo era común, especialmente en España, y a veces revestido de mármol. La madera se utilizaba para cubiertas, particularmente en templos no abovedados. En el Renacimiento hubieron grandes científicos y matemáticos como Galileo Galilei y Copérnico. En este documental vamos a saber más de sus aportes y de ellos. Galileo Galilei nació en Pisa el 15 de febrero de 1564 y falleció el 18 de enero de 1624 en Arcelia. Fue un astrónomo, filósofo y matemático que estuvo relacionado estrechamente con la revolución científica. Mostró interés por casi todas las ciencias y artes. Sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas y la primera ley del movimiento. Galileo Galilei ha sido considerado como el padre de la astronomía moderna, también el padre de la física y el padre de la ciencia. Su formulación de la inercia a la ley de caída de los cuerpos y trayectorias parabólicas marca el inicio de un cambio fundamental en el estudio del movimiento. En 1610 Galileo Galilei descubrió las lunas más grandes de Júpiter, ahora llamadas galileanas, y los anillos de Saturno. El punto de partida de la revolución científica de Galileo Galilei fue el perfeccionismo y la mejora del telescopio, ya que fue el primero en mirar al cielo con el telescopio. A principios del siglo XVII, Galileo escucha hablar de un aparato construido en Holanda por el fabricante de lentes Hans Lippershey, que permitía ver objetos lejanos a menor distancia. Con esa única descripción, Galileo decide construir su propio instrumento de visión, el cual se convierte en todo un éxito. Al contrario que el neerlandés, no deforma objetos y consigue aumentar hasta 6 veces. Además, es el único en la época que consigue tener una imagen derecha en vez de una invertida. En otoño de 1610, Galileo decidió perfeccionar su telescopio, lo que le permitió lograr un aumento mucho mayor que el que tenía en ese momento. Conseguiría ampliar los objetos hasta 20 veces su tamaño. Con esta mejora, Galileo pudo observar por primera vez las fases de la Luna, identificando ciertas irregularidades. Se trataba de los cráteres, los cuales contradecían la aristotélica, que el mundo supralunar era completamente perfecto y circular. Copérnico fue un astrónomo polaco y una de las figuras más fascinantes del Renacimiento, de 1473 a 1543. La parte más importante en la ciencia postuló la teoría de la heliocéntrica, que significa que los planetas orbitan alrededor del Sol. Por lo que en algún momento entre 1507 y 1515 hizo circular por primera vez los principios de su teoría heliocéntrica. El astrónomo propuso que la Tierra y el resto de los planetas giran alrededor del Sol y que, además de orbitar anualmente alrededor del astro, la Tierra gira una vez al día sobre su propio eje. También sostuvo los cambios lentos a largo plazo de la dirección del eje terrestre en forma británica. Aunque Galileo Galilei aportó un montón en lo que sabemos actualmente, él no fue el único. En el Renacimiento las matemáticas fueron muy importantes y uno de sus descubrimientos más importantes fueron las ecuaciones de tercer grado y también el método Ruffini
Ruffini o división sintética. Las ecuaciones de tercer grado también son conocidas como ecuaciones cúbicas, que son caracterizadas por tener su mayor exponente de 3. La denotación general de la ecuación de tercer grado es diferente a 0. A, B, C, D son los números reales o complejos. Importante señalar que la ecuación cúbica no es relevante la presencia de la ecuación lineal, término cuadrático o término independiente. En ecuaciones se entiende como discriminante al cálculo matemático para determinar cuántas soluciones tiene la ecuación. Para el caso de la cúbica o tercer grado, se identifica también si el resultado de las raíces son reales o complejas. El discriminante se detona como triángulo y se representa 3 casos. Discriminante positiva. Un discriminante positivo indica que la ecuación tiene 3 soluciones reales distintas. Discriminante 0. La ecuación tiene soluciones múltiples y todas ellas son reales, presentándose una solución triple o una solución doble junto a una solución simple. Discriminante negativa. La ecuación tiene una solución real y 2 soluciones complejas conjugadas. Para el cálculo de la discriminante se aplica la fórmula donde A, B, C, D son los coeficientes de la ecuación. El método más utilizado en la resolución de ecuación de tercer grado es el método de Ruffini o división sintética, aunque en ocasiones, dependiendo del número de términos, se puede aplicar factor común y la ecuación en los mismos ejercicios. Ejemplo, supongamos que queremos dividir el polinomio px igual 2x3 menos 6x2 más 2x menos 1 por el binomio x menos 3. Preparación. Los coeficientes de px son 2 menos 6, 2 menos 1, a es 3. Bajar el primer coeficiente, primero bajamos el 2. Multiplicación y suma. Multiplicaríamos 2 por 3 igual 6 y 6 más menos 6 igual 0. 0 por 3 igual 0 y 0 más 2, 2. Luego 2 por 3 igual 6, 6 más menos 1 igual 5. Resultados. El coeficiente es 2x2 más 0x más 2 y factorizado sería 2x2 más 2 y el resto es 5. En ecuaciones se entiende como discriminante al cálculo matemático para determinar cuántas soluciones tiene la ecuación. Para el caso de la cúbica o tercer grado, se identifica también si el resultado de las raíces son reales. Hablaremos sobre 2 pintores muy destacados de la época renacentista y algunas de sus obras. Empezaremos hablando sobre el Greco. El Greco, cuyo nombre real era Domenicos Theotokopoulos, fue un pintor griego que se desarrolló principalmente en España. Nació en Creta en 1541 y falleció en Toledo en 1614. Despojo de Cristo es una pintura de El Greco creada entre 1577 y 1579 que representa el momento que Jesús es despojado de sus vestiduras antes de su crucifixión. La obra que se encuentra en la sacristía de Toledo es una de las más famosas del pintor y ha sido objeto de diversas interpretaciones y análisis. El expolio es una pintura emblemática del Greco que representa la historia de Jesús antes de su crucifixión, para que también invita a la reflexión sobre el sufrimiento y el sacrificio de Cristo, así como la influencia de diferentes corrientes artísticas en la obra. Otras obras de El Greco fueron El entierro del conde de Orgaz, Vista de Toledo, La Asunción de la Virgen, Cristo en la cruz La apertura del quinto sello y San Martín y el Mendigo. Ahora hablemos sobre el destacado Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue un polímata florentista del periodo renacentista. Fue un autor, escritor, arquitecto, poeta, músico, botánico, paleontólogo, filósofo, músico, artista, entre otros. El niño está jugando con un aspa y la Virgen mira hacia el niño con una expresión de sorpresa o dolor. Esta obra, aunque no fue pintada por el Greco, sí fue inspirada por la obra Madonna dei Uffizi de Leonardo da Vinci. Y existe una versión del Greco de la Virgen del Uso. Otras obras de Leonardo da Vinci fueron Virgen del Uso, La Última Cena, La Mona Lisa, Estudio de manos y brazos, Cabeza de Elena, Cabeza de muchacha,
La época renacentista fue una época de cambio en todos los aspectos de la humanidad. Por eso recibe el nombre de nuevo nacimiento o renacimiento. Esta época nos ha dejado grandes inventos y grandes descubrimientos que utilizamos hasta hoy en día. ¿Se han preguntado cómo Galileo Galilei mejoró el telescopio y cómo era su vida? Pues aquí está en de suerte, porque aquí está. Buenas tardes, Galileo Galilei. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Me encuentro muy bien, la verdad. ¿Qué les trae ustedes aquí por mi casa? Galileo Galilei, le queríamos hacer unas preguntas sobre sus conocimientos y descubrimientos que han habido durante estos largos años. Pues con mucho gusto les voy a responder qué es lo que necesitan saber. La primera pregunta que le vamos a hacer es: ¿cómo se te ocurrió mejorar el telescopio? ¿En qué pensaste para llegar a lograr eso? El telescopio es una historia fascinante, ¿saben? Mientras todos veían el mar, yo intentaba ver las luces del cielo, o sea, la luna y los otros planetas. Y gracias a esto pude descubrir que no somos el centro del universo. ¡Qué sorprendente! Muchas gracias por su respuesta, fue muy interesante, pero esta entrevista no ha terminado. Vamos a seguir con la siguiente pregunta, Galileo Galilei. Con mucho gusto podemos seguir con la siguiente pregunta. Me encanta que me pregunten sobre mí. Esta va a ser la última pregunta que le vamos a hacer. ¿Cómo pasó su vida en los últimos años que estuvo encerrado en casa? Los últimos años de condena. No fue una celda fría, pero fue mi jaula, mi destino de muerte. Me morí en ese lugar. Me encerraron. No fui una celda gracias a ellos, pero me encerraron feo. Muchos dirán que es muy lindo estar encerrado en la casa, pero fue lo peor. Sí, yo opino que las personas como que dicen, sí, es mejor estar encerrado en la casa, pero ¿usted cree que prefería convivir con gente extraña o estar encerrado en la casa? Pues yo prefiero convivir con gente extraña. Imagínese estar encerrado en la casa. Yo lo viví por años. No sé usted, pero a mí no me gusta. Muy fuertes palabras, Galileo Galilei. Le agradecemos su tiempo y por habernos contado sobre su vida. Muchas gracias por estar aquí y se le agradece. Hasta luego. Chao, crack. Chao. Hola Leonardo da Vinci. Y tan... Hoy te tenemos aquí para hablar de tu vida, de tus obras y de tus ideas. Ok, empecemos. ¿Dónde y cuándo naciste? Nací en Italia el 15 de abril de 1452. ¿Qué otros inventos ha hecho? He inventado muchas cosas como el helicóptero, el paracaídas y un vehículo blindado de combate. ¿Cuántas canciones ha escrito? No tengo el número de canciones que he escrito. ¿Tiene hermanos o hermanas? Tengo 17 hermanastros. ¿Cuál es su actividad favorita? Siempre me ha gustado explorar diferentes campos, ya sea arquitectura o artes. ¿Cuál es su invento favorito? Para mí, el mejor invento que yo hice fue el paracaídas. ¿Qué es lo que más le sorprende del mundo actual? Ahorita lo que más me sorprende en el mundo actual es la tecnología. Bueno, eso sería, señor Da Vinci. Muchas gracias. Gracias, Aita, fue un gusto estar aquí. Bonjour Leonardo da Vinci. Si es un placer de vous prendre minuit. Pour moi aussi. Où êtes-vous né? Je suis né en Italie le 15 d'avril de 1452. Combien de peintures avez-vous réalisé? Mes vives félicitations. Quelles sont les autres inventions que vous réalisez? Quelles sont les autres choses que vous avez faites? Philosophe, ingénieur, écrivain. Combien de chansons avez-vous composées? Je n'ai pas gardé trace du nombre de chansons que j'ai écrites.
Parlez-nous de votre vie privée. Avez-vous des enfants? Je n'ai pas eu de femmes. Avez-vous des frères, des sœurs? Je discèpe de mes frères et de mes sœurs. Quelle est votre activité préférée? De l'art à l'architecture en passant par l'ingénierie et la science. Quelle a été votre invention préférée? Mon invention préférée, c'est le parachute. Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans le monde d'aujourd'hui? La technologie. Pourquoi? Je manque de temps pour faire plus de choses. Je suis big maintenant. Pas si vieux que ça. Oui, il y a plus de 60 ans. Je suis sûr que vous vivrez encore de nombreuses années. Je l'espère. Êtes-vous allé voir? En Italie. Quand partez-vous? Demain. Bon voyage. Je vous remercie. Et c'est ainsi que nous terminons. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir, Leonardo da Vinci. À bientôt.